La ciudad todavía despierta. Imagina una calle de Pompeya cuando el día ya se ha ido, pero la noche todavía no lo ha cubierto todo. La piedra guarda un poco del calor de la tarde. Muy poco. Solo lo suficiente para que el aire que sube del suelo no resulte del todo frío. La luz ya no entra de frente. Se queda arriba, en un borde de cornisa, en una franja de pared clara, mientras abajo la calle empieza a pertenecer a la sombra. En una esquina suena una fuente. No hace falta verla. Basta con oírla. En Pompeya, el agua formaba parte del paisaje diario, y cuando el resto de los ruidos empieza a bajar, ese hilo continuo parece más nítido, como si la ciudad eligiera unos pocos sonidos para quedarse con ellos. Alguien cruza por las piedras elevadas del pavimento para no pisar el agua que queda más abajo. No camina deprisa. A estas horas, el movimiento ya no es el del negocio ni el del mercado. Es el de volver, el de cerrar, el de terminar. Un poco más allá, una puerta deja escapar una línea de luz. No ilumina mucho, apenas rompe la oscuridad del umbral, pero basta para imaginar una habitación interior, una lámpara de aceite, una mano que aún no ha acabado la jornada, una casa que todavía no duerme. Esta noche no vamos a entrar en Pompeya como quien entra en una tragedia. Vamos a entrar como quien llega tarde a una ciudad viva, una ciudad romana cualquiera, y al mismo tiempo una de las más observadas de la historia. Una ciudad donde todavía queda comida en algún mostrador, una conversación en voz baja, una puerta que se cierra, una habitación que se prepara para la noche y un patio que guarda mejor el aire que la calle. Pompeya se hizo célebre por su final, pero lo que la vuelve cercana es otra cosa. Lo que conmueve es que bajo la ceniza quedaron también las costumbres pequeñas. La arquitectura de una casa, la pared escrita por alguien, la fuente de la esquina, el local abierto a la calle, el espacio donde se comía, el lugar donde alguien, sin saber nada del futuro, pensó solo en descansar. Y quizá por eso la mejor manera de recorrer Pompeya no sea seguir la erupción, sea acompañar a la ciudad, una ciudad romana antes de dormir. Pompeya no era una ciudad levantada para ser admirada desde lejos. Era una ciudad vivida. Tenía negocios, casas grandes y pequeñas, calles gastadas, mostradores abiertos a la vía pública, habitaciones donde dormía la familia y espacios donde trabajaban quienes sostenían la vida doméstica. Conviene detenerse un momento aquí. Cuando pensamos en Roma, solemos pensar en monumentos, en emperadores, en mármol, en grandes nombres. Pompeya permite otra mirada. Allí aparecen también los detalles menos solemnes del mundo romano. La comida comprada fuera de casa, los grafitos, las fuentes públicas, los patios interiores, las contraventanas, la organización de las habitaciones, la mezcla constante entre vivienda y trabajo. Eso es lo que vuelve tan fértil este tema para un video como este. No vamos a decir que esta fue exactamente la última noche de la ciudad, porque ni siquiera la fecha precisa de la erupción está cerrada por completo entre la tradición de agosto y la evidencia que ha reforzado la hipótesis de octubre. Lo más serio es hablar de una noche normal en la Pompeya del año 79. Una noche plausible. Una noche hecha de cosas que sabemos que estaban allí. Sabemos que había casas amplias organizadas alrededor del atrio. Sabemos que había dormitorios pequeños, comedores, zonas de servicio, patios interiores y espacios donde el aire y la luz del día se repartían de una forma muy distinta a la nuestra. Sabemos también que la calle estaba muy presente, porque muchos establecimientos se abrían directamente a ella y porque la ciudad tenía una vida urbana continua y cercana. Pompeya no era una imagen inmóvil,
Era una ciudad donde el interior y el exterior se rozaban todo el tiempo. Por eso, al llegar la noche, no todo se apaga de golpe. La noche entra por capas. Primero se vacía la claridad del cielo. Después se reducen los movimientos de la calle. Luego, la luz artificial empieza a decidir qué rincón sigue vivo y cuál desaparece en sombra. Y solo al final, poco a poco, la ciudad se recoge sobre sí misma. Eso es lo que vamos a seguir ahora. No la caída de Pompeya, sino su respiración cuando baja la luz. De día, una calle romana puede parecer algo puramente práctico. Piedra, tránsito, esquinas, fachadas, ruido. De noche esa misma calle se vuelve más estrecha, no porque cambie de tamaño, sino porque cambia la forma de verla. La claridad amplia desaparece. Entonces importan mucho más las superficies cercanas. La losa que pisa el pie, el borde del muro, el hueco de una puerta, la piedra levantada que permite cruzar sin bajar al nivel húmedo del pavimento. Pompeya estaba llena de esos pasos elevados que todavía hoy llaman la atención. No eran un adorno, eran una solución cotidiana para moverse por una ciudad donde el agua, el barro y los residuos formaban parte de la experiencia urbana. Eso ya nos dice bastante sobre la noche. La noche en Pompeya no sería una noche limpia y silenciosa como la de una ciudad vacía. Tendría densidad, olor, charcos, huellas, restos del día. El suelo no sería un fondo neutro, sino algo que obligaba a mirar donde se pisaba. En una esquina, la fuente. En otra, la marca de las ruedas. En otra, una pared donde antes, con más luz, se habrían podido leer inscripciones o avisos pintados. Y por encima de todo eso, el Vesubio. No como protagonista, no como amenaza declarada, solo como parte del paisaje, una masa oscura en el horizonte, tan habitual como la noche misma. Hay algo muy bueno en dejar el volcán quieto. Así el oyente entra en el estado correcto. No espera una explosión, espera una ciudad. Quizá pase alguien solo, quizá dos personas hablen un momento antes de separarse. Quizá un local conserve todavía una luz visible desde fuera. Pero el gran movimiento ya ha terminado. La calle ya no es del todo pública, ni del todo íntima. Está en ese punto intermedio en el que todavía se oye la vida, pero cada sonido aparece más aislado. Un cubo, una puerta, una sandalia sobre piedra, un poco de agua, una voz corta, y después, otra vez, la fuente. Esa es una de las grandes fuerzas del tema. Pompeya permite imaginar la noche no como un decorado, sino como otra forma de habitar el espacio. De día ves la ciudad. De noche ves la distancia entre unas lámparas, sombras y habitaciones. Cuando el sol se va, la casa romana cambia de carácter. Durante el día, muchas viviendas acomodadas se organizaban alrededor del atrio, un espacio central que recibía luz desde la abertura del techo. Al caer la tarde, esa luz no se sustituía por una claridad uniforme. Se sustituía por pequeños puntos de fuego, lámparas de aceite, llamas cortas, luz escasa. Luz hermosa, seguramente, pero incómoda para quien quisiera verlo todo. Y eso altera la vida interior de una manera profunda. Hay habitaciones que dejan de tener sentido cuando se pierden en la sombra. Otras, en cambio, se vuelven más íntimas. Hay frescos que de día se ofrecen a la mirada y de noche apenas sobreviven en fragmentos. Hay superficies que devuelven la luz de la llama y otras que se la quedan. Un atrio amplio puede conservar algo de aire, pero también convertirse en un hueco oscuro, salvo por el resplandor que llega desde una estancia cercana. En una casa acomodada, la noche no debía de ser solo oscuridad, debía de ser selección. Se decide qué estancia sigue viva, se decide dónde colocar la lámpara, se decide qué tarea merece todavía ese gasto de aceite.
Se decide qué parte de la casa queda fuera del mundo hasta el amanecer. Esa economía de la luz dice mucho, no solo sobre la técnica, también sobre la experiencia humana de la noche. Hoy estamos acostumbrados a una claridad excesiva. En Pompeya, la noche entraba de verdad. Incluso dentro de casa, la oscuridad seguía siendo una realidad física. La lámpara no la anulaba, solo negociaba con ella. Piensa en un dormitorio pequeño, en un cubículum con espacio justo para lo necesario. Piensa en el yeso pintado que se adivina más que verse, en el lecho ya dispuesto, en una llama pequeña dejando un humo fino, en una mano que aparta la luz hacia un lado, en alguien que habla más bajo porque la propia luz parece pedirlo. Y ahora piensa en el otro extremo, en una vivienda menos holgada, más pegada a la calle o al trabajo, donde la separación entre vida doméstica y actividad económica fuera más estrecha. Allí la noche no sería una ceremonia elegante, sería un descenso práctico, guardar, ordenar, acabar, dormir. Pompeya no ofrece una sola noche, ofrece muchas, la del atrio pintado, la de la habitación estrecha, la del patio interior que retiene el aire, la del local cuya trastienda aún sigue despierta, y todas caben dentro de la misma ciudad. Hay una parte de la noche que casi nunca ocupa el centro del relato, y sin embargo sostiene la vida de cualquier casa. No es la cena, no es la conversación, no es el descanso. Es lo que ocurre cuando todo eso ya casi ha terminado. Alguien recoge recipientes, alguien revisa el fuego, alguien deja preparada la siguiente parte del día sin pensar todavía en ella como mañana. Alguien cruza una vez más el atrio, alguien entra y sale de una estancia con la familiaridad de quien no necesita mirar demasiado para saber dónde está cada cosa. En una casa acomodada, la noche no significaba lo mismo para todos. Quienes ocupaban la posición principal de la vivienda podían acercarse antes a la quietud. Quienes servían, en cambio, tendrían todavía un borde de jornada más largo. La arqueología no puede darnos la biografía exacta de cada gesto, y conviene no fingirlo. Pero la estructura misma de la casa romana, con habitaciones de funciones distintas, zonas de servicio y un orden doméstico jerárquico, deja claro que el final del día también se repartía de manera desigual. Ese detalle, contado sin subrayados, tiene mucha fuerza humana. De pronto, Pompeya deja de ser solo una ciudad famosa y se convierte en una casa en la que unos descansan antes y otros después. En una cocina queda el calor retenido, no un fuego espectacular. Solo ese cansancio del espacio donde se ha trabajado. El olor tampoco desaparece enseguida. Se queda aceite, pan, algo hervido, algo servido, quizá vino, quizá salsa de pescado en algún recipiente. La casa, antes de dormir, todavía recuerda lo que ha hecho durante el día. Y no solo la cocina, un suelo conserva polvo fino, un banco queda vacío, una puerta interior no se cierra con prisa, sino con costumbre. En algún rincón, la noche doméstica se parece mucho al agotamiento. No al agotamiento dramático, sino a ese en el que el cuerpo ya no discute con el día y empieza simplemente a retirarse de él. Si el vídeo se centra en la noche de Pompeya, tiene que oler a trabajo que termina. Tiene que sentirse ese momento en que la ciudad aún no duerme, pero ya no produce, ya no vende, ya no recibe, ya no presume, solo se reorganiza para el descanso, y quizá sea justamente ahí donde se vuelve más humana, cuando deja de presentarse tabernas y mostradores aún abiertos. No todo el mundo cenaría en silencio dentro de una gran casa. Pompeya tenía una vida de calle intensa, y eso incluía lugares donde comer o beber algo sin apartarse del flujo urbano. Los mostradores abiertos hacia afuera, con recipientes integrados,
Son una de esas pruebas materiales que acercan mucho la ciudad a una sensibilidad muy reconocible. No porque fuera una ciudad moderna, sino porque de pronto reconocemos la escena. Alguien compra algo ya preparado. Alguien se detiene un momento. Alguien alarga el día en un espacio que es casi interior y casi calle al mismo tiempo. Al caer la noche, esos lugares debían de tener una cualidad especial. Desde fuera, lo primero sería la luz. No abundante, pero sí suficiente para marcar el local como punto vivo. Después, el calor. No un gran calor, sino la tibieza que se concentra donde todavía hay servicio. Luego, la voz humana. Más baja que a plena tarde, más escasa, más suelta. Uno de los grandes aciertos del vídeo puede estar aquí. No presentar la taberna como ruido o caricatura, sino como un refugio modesto de final de jornada. Alguien toma lo último antes de volver. Alguien compra comida para no encender nada en casa. Alguien estira una conversación breve. Alguien bebe con la lentitud de quien ya no tiene ningún sitio importante al que ir. Y mientras tanto, fuera, la calle sigue oscureciendo. El local abierto a la calle tiene algo muy pompeyano, muy urbano, muy cercano. No es el banquete de élite. No es la representación social del triclinium elegante. Es otra capa de la ciudad, más práctica, más mezclada, más cotidiana. Eso ayuda mucho a la retención porque permite cambiar de plano mental sin romper el tono. Venimos del interior doméstico y, de pronto, volvemos a la calle, pero no para hablar de arquitectura ni de circulación. Volvemos para hablar de hambre, de costumbre y de compañía. Y después, poco a poco, también eso se apaga. Se limpia una superficie, se mueve un recipiente, se baja una voz, se cierra el mostrador. La ciudad, ahora sí, empieza a retirarse de verdad. Hay un instante muy antiguo y muy reconocible, que no cambia demasiado con los siglos. Es el momento en que una casa deja de hacer cosas y empieza simplemente a estar. Pompeya también tuvo ese momento cada noche. Quizá en una casa acomodada alguien pase frente al larario, el pequeño espacio de culto doméstico, no como un gesto teatral, sino como parte de una familiaridad repetida. Quizá se compruebe una puerta, quizá se deje una lámpara donde todavía haga falta algo de luz. Quizá otra se apague para ahorrar aceite. En el patio interior, si lo hay, el aire puede sentirse distinto al de la calle, más quieto, más retenido, más propio. Los dormitorios pequeños, los cubícula, no tendrían para nosotros la comodidad moderna de una habitación diseñada por completo para el sueño privado. Y precisamente por eso resultan tan interesantes. En ellos, dormir formaba parte de una casa mucho más porosa. Una casa donde el sonido del agua lejana, una última conversación o el roce de alguien en otra estancia podían seguir existiendo. Dormir en Pompeya no sería dormir en un museo silencioso, sería dormir en una ciudad que a esa hora ya se ha vuelto blanda en los bordes. La calle casi ha desaparecido, el negocio ha terminado, la tarea también, la luz apenas alcanza. Y entonces la noche hace lo que sabe hacer mejor, reducir el mundo a lo cercano, la propia cama, la pared próxima, la llama, la respiración, quizá un patio oscuro al otro lado, quizá el recuerdo del calor del día aún suspendido en la piedra, quizá muy lejos un perro, o quizá nada. También aquí importa el contraste social, pero conviene dejarlo entrar con suavidad. No todos dormían igual, no todos tenían el mismo espacio, ni la misma intimidad, ni el mismo derecho a un descanso sereno. Y sin embargo, todos compartían algo. La noche romana no separaba por completo a nadie del resto de la casa. La sombra unía de otra manera, la escasez de luz también. Es una imagen bonita para cerrar este tramo.
una ciudad de diferencias profundas, reunida por lo que hace inolvidable a Pompeya. Hay una tentación fácil al contar Pompeya, y es dejar que todo apunte hacia el final. Pero quizá lo más conmovedor de Pompeya no sea el final. Quizá sea la interrupción de lo ordinario. Lo que se conserva allí no es solo una ciudad destruida, es una ciudad cotidiana detenida. Una ciudad en la que todavía vemos mostradores, fuentes, casas, trazas de comida, paredes escritas, habitaciones pensadas para dormir, patios, cruces de calle, soluciones prácticas para no ensuciarse los pies, pequeños altares domésticos, espacios donde la vida no estaba posando para la historia. Por eso Pompeya llega tan hondo, porque al acercarnos no sentimos solo la magnitud del suceso, sentimos la proximidad de lo pequeño. Una ciudad célebre por un desastre, sí, pero recordada de verdad porque conservó una forma de vivir. Eso cambia el vídeo entero. Ya no estamos contando una cuenta atrás, estamos contando una normalidad preciosa porque no sabía que iba a perderse. Ese es el giro bueno, el que no rompe el tono y al mismo tiempo deja huella. Pompeya no impresiona solo porque murió, impresiona porque todavía parece que va a dormirse. La lámpara que todavía parece encendida. Ahora la ciudad casi ha callado. La fuente sigue sonando en la esquina, pero más sola. La calle ya no pide ser recorrida. Las fachadas son apenas volúmenes oscuros. Aquí y allá, una luz mínima insiste en una habitación que aún no termina de apagarse. Dentro de una casa el aire se ha quedado quieto. No hace falta ver a nadie para notar que hace poco todavía había movimiento. Un objeto dejado donde corresponde. Una puerta entornada. Un espacio que conserva algo del día. La noche, al final, no borra la vida. Solo la vuelve menos visible. Y eso es Pompeya en este tema. No un gran estruendo. No una imagen de ruina. No una lección repetida sobre la erupción. Sino una ciudad romana recogida en su intimidad. Una ciudad con agua en las esquinas, comida en la calle, lámparas de aceite en el interior, paredes que una vez tuvieron voces escritas y casas que no dormían todas igual. Una ciudad famosa, sí, pero sobre todo una ciudad humana. Quizá por eso, cuando hoy caminamos entre sus piedras, cuesta sentir que estamos entrando en unas ruinas puras. A veces parece otra cosa. Parece que llegamos demasiado tarde a una noche que ya había empezado, que alguien cerró una puerta hace poco, que en el fondo de una habitación hubo una lámpara, que una ciudad entera se quedó suspendida en el instante más frágil de todos. El instante en que nadie cree que está haciendo historia. Y quizá esa sea la imagen que mejor conviene guardar al terminar. No Pompeya bajo la ceniza, sino Pompeya antes de dormir.